Bueno, hola a todos, hola a todas. En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es Viviana Delfino y quiero agradecer en primer lugar al Comité Académico del Congreso Internacional de Educación, que consideró que nuestros aportes podían ser de valor de divulgación en estos tiempos donde todos estamos pensando y repensando la educación, la vuelta a las aulas post pandemia. Muchas gracias. Represento a un equipo de investigación donde hoy traemos, un informe parcial de una investigación que está en curso, de la cual soy la directora, que está funcionando dentro de la coordinación de investigación del Instituto Superior de Formación Docente de Arte de la ciudad de Trelew, Chubut, Patagonia, Argentina. Esto es un primer avance de un problema de investigación que lo planteamos considerando los efectos del aislamiento social obligatorio sobre los parámetros estructurantes para el aprendizaje formativo del estudiante de nivel superior bajo las circunstancias justamente actuales, ¿no?, de una educación virtualizada. Llamamos así a este nuevo encuadre de trabajo donde se permite, de alguna u otra manera dar continuidad a los ciclos lectivos y no vamos a hablar de educación virtualizada como una modalidad, aun cuando hemos echado mano, y nos hemos valido de muchas de las herramientas y elementos que hacen a una educación a distancia, una educación no presencial, así como a las TICs, ¿sí? Nos interesa saber qué ha pasado o qué está pasando con los aprendizajes formativos de los estudiantes de un profesorado de arte, en este caso, con respecto a la pérdida justamente de los parámetros estructurantes, considerando por tales el aula, la presencia física de un docente, el grupo clase, la ausencia de un grupo de pares de consulta espontánea, ¿sí? Y cuáles de las herramientas y recursos cognitivos que ponía en juego en una presencialidad vienen ahora a sortearle, algunas nuevas exigencias en esta nueva etapa. El foco que vamos a hacer en este informe parcial tiene que ver con la consideración de 3 de las preguntas que se le consultan en una encuesta organizada y elaborada a través de formularios de Google que se le toman a los estudiantes desde la última quincena de abril hasta la primera de mayo, es decir, en plena conformación y planificación de este nuevo encuadre de educación virtualizada. En la primera de ellas se detecta, las nuevas exigencias que se le presenta al estudiante en este nuevo encuadre, como decíamos recién, cuáles reconoce que son las propias exigencias, ¿sí?, ante las ausencias de herramientas o recursos cognitivos que entiende que no tiene como para responder a ese problema identificado, y una tercera consulta inmediata donde se le pregunta cómo piensa superarlas. La primera consulta hace entonces a un reconocimiento de las exigencias en sentido más amplio, a los cuales le hemos ofrecido 3 opciones. La autonomía para el estudio, la organización, con el tiempo de estudio y resolución de la tarea. Una segunda opción que hace a la comprensión de textos y a las estrategias para organizar los contenidos, cuadros, resúmenes, esquemas, etc. Y una tercera, ¿sí?, que tiene que ver un poco con el manejo eficiente de las herramientas digitales para trabajar en los espacios virtuales y para hacer buenas consultas en los acotados espacios de intercambio. Aquí van a reconocer, ellos optaron por alguna de las opciones por considerar la mayor exigencia, ¿sí?, que le imprimía esta educación virtualizada. En una consulta inmediata a esta, se les pregunta sobre las mismas variables cuáles creen que ellos no tienen en su haber, no tienen disponible para hacer frente,
a estas exigencias que acaban de reconocer. Y una tercera, que es de mucho interés para el presente trabajo, donde se les consulta cómo creen ellos superar, digamos, este problema detectado. Nos interesa mucho resaltar la pregunta por el cómo, porque alude sin dudas a una acción que el estudiante tiene que haber pensado, tiene que organizar y planificar, ¿sí? Con una predisposición propia, es decir, con una suerte de autodeterminación, ¿sí? Como una forma de solucionar el problema. También consideramos que la respuesta, que es muy simple, digamos, la pregunta es muy simple, las respuestas son abiertas e implica directamente al estudiante, ¿no? Incluso con su carga subjetiva, con una captación de datos con respecto a los pensamientos resolutivos que manejan, qué decisiones van tomando, ¿sí? Y también deja visible cuánto y con qué creen resolver el problema, donde se juega un potencial superador implícito. De las respuestas, del análisis de las respuestas, tenemos dos grandes grupos. Por un lado aparece un 69% de estudiantes donde al menos pueden pensar en una acción, ¿sí?, que les va a llevar a resolver lo que acaban de detectar como exigencia y que no tienen todavía en su haber. El 31% restante alude a estudiantes que no saben realmente cómo superar estas circunstancias o bien que la superación la dejan en manos de otros actores institucionales, como por ejemplo los docentes, los coordinadores, el equipo directivo, la institución misma. De estas alternativas, digamos, por un lado, de estudiantes que pueden justamente planificar acciones superadoras, ¿sí?, mientras que tenemos por el otro lado, si lo hiciéramos como dos polos de una misma recta, ¿sí?, por el otro lado tenemos hasta incluso alumnos que lo dicen abiertamente que no saben cómo resolver esta situación. Nos enfrentamos a una heterogeneidad, ¿no?, que va de una punta a la otra. Alumnos que resuelven, alumnos que no resuelven, ¿sí?, constando la variable infinita que puede haber, digamos, entre uno y otro polo. Como para ir pensando algunas conclusiones abiertas con respecto a este análisis de datos, entendemos, ¿sí?, que aquellos estudiantes que van planificando acciones superadoras de estas circunstancias, ¿sí?, para dar respuesta a la educación virtualizada, van a salir mucho más fortalecidos después de todo lo que hace al aislamiento y la no presencialidad. Sin dudas creemos que van a adquirir nuevos recursos, ¿sí?, nuevas herramientas cognitivas que les van a permitir, ¿sí?, superar las próximas cursadas de una forma mucho más fluida y airosa. Nos preocupa el otro grupo donde se van, vislumbrando como posibles inferencias. Los alumnos que no pueden resolver seguramente son aquellos que van a desertar de sus cursadas, ¿sí?, que van a bajar su nivel de rendimiento y que al menos van a ser como un paréntesis dentro de sus cursadas formativas, ¿sí? Dentro de este grupo llama la atención, ¿sí?, como desde el nivel, digamos, del que estamos hablando, desde un nivel superior de formación docente, donde están llegando, ¿no?, a este nivel estudiantes que no tienen las mínimas herramientas de trabajo autónomo, de resolución de problemas de forma independiente, ¿no? Eso nos abrumó un poco, digamos, ese análisis y lo dejamos bien expuesto porque creo que eso va a tener que generar algún tipo de decisiones por los cuerpos de formación, ¿no?, y de aquellos docentes que estamos formando formadores. Evidentemente, estos estudiantes
que llegan a un nivel superior no han podido obtener estas herramientas y recursos cognitivos de los niveles obligatorios básicos, primaria y secundaria, y han transitado, digamos, esas trayectorias escolares sin adquirir las mínimas herramientas o recursos cognitivos para resolver esto de forma autónoma. Ahí damos una alarma, ¿sí? Que no solo es para los niveles antes nombrados, ¿sí? ¿Qué está pasando con la educación recibida? Sino también para aquellos que nos dedicamos al nivel superior y a la formación de formadores, ¿qué vamos a hacer con estos estudiantes que ingresan, ¿sí? al estudio profesional sin contar con estas herramientas básicas, ¿sí? Lo vamos a tener que pensar en función de qué hacemos con nuestros procesos de enseñanza, ¿sí? Para estos procesos de aprendizaje que vienen con estas falencias detectadas. También nos preguntábamos, ¿sí? ¿Qué pasa, digamos, con la vorágine del aula, ¿no? De la presencialidad, donde seguramente estos estudiantes se encuentran, digamos, estratégicamente la forma de sortear los inconvenientes y las exigencias del estudio y del aprendizaje formativo, ¿sí? Porque la respuesta del cuestionario que hemos tomado no implica solamente a los estudiantes de primer año, sino que implica a los de primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Entonces estamos con una alarma puesta ahí porque evidentemente algunos estudiantes avanzados tampoco están pudiendo poner en juego recursos que les permitan sostener su aprendizaje formativo en circunstancias de aislamiento y de educación virtualizada. Seguramente, como formadores, estamos más atentos a un trabajo justamente delimitado o fortalecido por un material teórico de abstracción, un material científico, de resoluciones mucho más abstractas, si se quiere, en la construcción de los conocimientos, y se nos ha escapado sin dudas, ¿no? Este grupo de estudiantes que no están pudiendo poner, digamos, sobre la mesa parámetros que son de forma autónoma, ¿no? de uso autónomo, de su propio bagaje de herramientas para el aprendizaje. Una última conclusión, son todas conclusiones abiertas, son todas conclusiones para seguir pensando, sobre todo cuando asociemos estos resultados de este informe parcial al resto de los resultados que vayamos obteniendo. Nos damos cuenta, digamos, que el ASPO y la educación virtualizada visibilizan problemas, ¿sí? Que venían siendo, ¿sí? Como el que acabamos de formular. Y aquello que se pensaba que podía ser la mayor desigualdad, por ejemplo, la conectividad, si bien se ha detectado como un problema, los estudiantes han presentado soluciones muy prácticas para resolverlos, ¿sí? Más allá de que considerábamos que podía ser el mayor grado, digamos, en que dividiría las oportunidades de estos estudiantes en formación, ¿sí? Y marcaría justamente una desigualdad mayor, no viene por el lado de lo tecnológico ni de la conectividad, sino que viene justamente dada por el potencial de estos alumnos que pueden planificar acciones superadoras a las nuevas exigencias como aquellos otros que no. Entonces, tenemos que asumir, por lo menos nuestra institución, con esta muestra, que los estudiantes llegan a un nivel superior sin la posibilidad de ejercer un aprendizaje autónomo, ¿sí? Y esto habrá que preverlo, habrá que generar acciones justamente para la toma de decisiones que como formadores vamos a tener que hacer, y también pensar en de qué manera, digamos, activamos estos recursos en estos estudiantes
a lo largo de su formación inicial, lo cual no creo que sea algo sencillo, digamos, ni rápido de resolver. También consideramos que esta advertencia, digamos, nos hace a los institutos formadores de tomar plena conciencia de quiénes son los que se postulan en esta formación, ¿sí? Y las propuestas educativas que le podemos brindar. Bien, esto es todo, digamos, es un informe parcial, como decíamos, es la lectura de uno de los efectos, ¿sí? De los parámetros estructurantes, como son las herramientas cognitivas, recursos cognitivos que los estudiantes pueden poner en juego ante las circunstancias del aislamiento, que los hace pensarse, sentirse en una suerte de soledad en sus aprendizajes, pero donde van a sobrellevarla aquellos que tienen fortalezas de trabajo autónomo. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.